Bienvenidos de vuelta a su canal de Noticias del Corazón, donde no se nos escapa ni un solo rumor, ni una mirada sospechosa, ni un comentario en redes sociales que pueda significar algo más. Yo soy y estoy aquí como siempre, lista para desmenuzarles toda la carnita que nos dejan las celebridades que tanto amamos, o a veces, que tanto nos hacen sufrir con sus idas y venidas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, porque no dejan de preguntarme por él en los comentarios, en Instagram, en todas mis redes sociales. Sí, amigos míos, hoy hablaremos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Volverán a ser pareja? La pregunta del millón que nos quita el sueño a todos los fans de Senkalkam, y por supuesto, de esta pareja que nos robó el corazón dentro y fuera de la pantalla. Prepárense porque vamos a analizar cada movimiento, cada declaración, cada posible indicio que nos haga pensar que hay una luz de esperanza para este romance que creíamos muerto y enterrado. Vamos a repasar desde sus días de ensueño, hasta el abrupto final de su relación, y por supuesto, las señales más recientes que nos hacen sospechar que Kerem podría estar suplicando por una segunda oportunidad. Y no solo nos basaremos en lo que vemos nosotros, sino que profundizaremos en la psicología detrás de sus acciones, la posible influencia de su entorno y por supuesto, la opinión de expertos en relaciones. Pero antes de que empecemos con todo este chismecito jugoso, los invito, como siempre, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de drama, romance y sobre todo, mucha información. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el tema, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Y compartan el vídeo con todos sus amigos Hande y Kerem Shippers. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos evocan imágenes de besos robados, miradas intensas y una química que traspasaba la pantalla. Su relación, nacida durante el rodaje de Senkalkam, fue un cuento de hadas moderno. Eda y Serkan se convirtieron en Hande y Kerem, y el mundo entero suspiró con su amor. Era algo mágico, ¿no les parece? Ver cómo la ficción se convertía en realidad. Viajes juntos, fotos adorables en Instagram, entrevistas donde se miraban con ojitos de corazón, todo parecía perfecto. Tanto que muchos ya los veían caminando hacia el altar. Hasta se hablaba de posibles nombres para sus futuros hijos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja del amor explotó. De un día para otro los rumores de separación comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. ¿Cómo era posible que ese amor tan evidente se hubiera esfumado? ¿Qué había pasado detrás de las cámaras? Pero las evidencias se fueron acumulando. Dejaron de seguirse en redes sociales, eliminaron fotos juntos, y las apariciones públicas por separado se hicieron más frecuentes. Finalmente la confirmación llegó. Hande y Kerem habían roto. El motivo, como suele ocurrir en estos casos, se mantuvo en la más absoluta reserva. Problemas de agenda, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, las especulaciones fueron muchas, pero la verdad nunca salió a la luz. Aunque seamos honestos, nosotros tenemos nuestras teorías. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande se ha enfocado en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, y también ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres. Hemos visto fotos, rumores. Algunos nombres han sonado con fuerza, otros se han desvanecido rápidamente. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando arduamente y aunque también se le ha relacionado con algunas mujeres, ninguna relación ha llegado a confirmarse. Parece que el corazón de Kerem aún tiene espacio para alguien, o para alguna persona en particular. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación han resurgido con fuerza. ¿La razón? Principalmente el comportamiento de Kerem. Sus actitudes, sus comentarios y sus acciones han hecho que muchos fans piensen que aún no ha superado a Hande y que está dispuesto a hacer lo que sea para recuperarla. Podríamos decir que Kerem está en modo reconquista. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, para empezar, están los comentarios que ha dejado en algunas publicaciones de Hande en Instagram. Comentarios sutiles, pero que para los fans más observadores, son una clara señal de que Kerem está prestando mucha atención a lo que hace su expareja. No son comentarios directos ni declaraciones de amor explícitas, pero sí son emojis, frases cortas que sugieren admiración y un cierto grado de nostalgia.
Y ustedes saben que los emojis pueden decir más que 1000 palabras. Por ejemplo, en una foto donde Ande aparece luciendo un vestido espectacular, Kerem comentó con un simple emoji de fuego. Un emoji que puede significar muchas cosas, pero que en este contexto, muchos interpretaron como una forma de decirle a Ande que sigue pensando que es hermosa y atractiva. Un emoji que, seamos sinceros, también podría ser un guiño a los viejos tiempos, a la pasión que compartían. ¿Será que Kerem está intentando reavivar la llama? Otro indicio importante son las entrevistas que Kerem ha concedido en las últimas semanas. En varias de ellas, se le ha preguntado directamente sobre Ande y su relación pasada. Y aunque siempre ha sido diplomático y cuidadoso con sus palabras, ha dejado entrever que guarda un grato recuerdo de su tiempo juntos. No ha dicho nada que pueda interpretarse como una confirmación de que quiere volver con ella, pero tampoco ha descartado la posibilidad por completo. Y esa ambigüedad es lo que nos tiene a todos al borde del asiento. Una de las frases que más llamó la atención fue cuando le preguntaron si creía en las segundas oportunidades en el amor. Kerem respondió: creo que todo es posible en la vida. Nunca digas nunca. Una respuesta ambigua, pero que muchos interpretaron como una indirecta para Ande. ¿Estaba diciendo que estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad a su relación? ¿O simplemente estaba siendo políticamente correcto? La interpretación, como siempre, queda a nuestro criterio. Pero aquí no termina todo. Además de los comentarios y las entrevistas, también hay rumores sobre encuentros secretos entre Kerem y Ande. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que han sido vistos juntos en varias ocasiones, aunque siempre han tratado de evitar ser fotografiados. ¿Están tratando de mantenerlo en secreto? ¿O simplemente están siendo discretos? No se sabe si estos encuentros son simplemente amistosos, o si hay algo más detrás. Pero el simple hecho de que se estén viendo en secreto alimenta las esperanzas de los fans que sueñan con su reconciliación. Algunos dicen que se han reunido en cafeterías poco concurridas, otros aseguran haberlos visto caminando juntos por parques alejados del bullicio de la ciudad. El misterio nos encanta. Ahora bien, es importante recordar que estas fuentes cercanas a la pareja podrían ser amigos bien intencionados, o simplemente inventos de la prensa rosa. Pero donde hay humo, hay fuego, ¿no creen? ¿Pero qué piensa Ande de todo esto? Esa es la gran pregunta. Hasta el momento ella ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho ninguna declaración pública sobre Kerem. No ha respondido a sus comentarios en Instagram, ni ha hablado de él en sus entrevistas. Su silencio es interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que está tratando de evitar crear más drama y que simplemente quiere seguir adelante con su vida. Otros, en cambio, piensan que podría estar considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Kerem, pero que no quiere hacerlo público hasta que esté segura de sus sentimientos. Tal vez Ande esté esperando una señal más clara, una demostración más contundente del arrepentimiento y el amor de Kerem. Y es que, seamos sinceros, después de una ruptura, siempre hay un proceso de sanación. Ande podría estar todavía en ese proceso, tratando de entender lo que realmente quiere y necesita. Quizás esté buscando señales de que Kerem ha cambiado, de que ha aprendido de sus errores y de que está dispuesto a comprometerse de verdad. Lo cierto es que la situación es compleja y llena de incógnitas. No sabemos si Kerem realmente está suplicando por una reconciliación, ni si Ande está dispuesta a perdonarlo y a darle una segunda oportunidad. Lo único que podemos hacer es seguir observando sus movimientos, analizar sus declaraciones y esperar a ver qué sucede en el futuro. Pero no nos quedaremos solo con la especulación. Vamos a profundizar un poco más. ¿Qué tipo de señales son las que Kerem está enviando? ¿Son genuinas o son simples estrategias para llamar la atención? Y lo más importante, ¿son suficientes para convencer a Ande de que vale la pena darle una segunda oportunidad? Analicemos el emoji de fuego. Si bien puede ser una simple expresión de admiración, también podría ser un intento de recordarle a Ande la química que compartían. Un recordatorio de esos momentos de pasión y conexión que vivieron juntos. ¿Está Kerem tratando de apelar a la nostalgia? En cuanto a las entrevistas, la respuesta de Kerem sobre las segundas oportunidades es, sin duda, intrigante. Pero también podría ser interpretada como una forma de mantener las puertas abiertas, sin comprometerse demasiado. ¿Está Kerem midiendo el terreno antes de lanzarse de lleno a la reconquista? ¿Y los encuentros secretos? Los encuentros secretos.
Estos son, sin duda, la prueba más tangible de que algo está pasando entre Kerem y Ande. Pero, ¿qué están haciendo en esos encuentros? ¿Están hablando de sus sentimientos? ¿Están tratando de resolver sus problemas? ¿O simplemente están disfrutando de la compañía del otro sin presiones ni expectativas? Para entender mejor la situación, consultemos a expertos en relaciones. ¿Qué dicen los psicólogos sobre las segundas oportunidades? ¿Qué factores influyen en el éxito o el fracaso de una reconciliación? Según los expertos, las segundas oportunidades pueden funcionar si ambas partes están dispuestas a trabajar en los problemas que llevaron a la ruptura. Es fundamental que haya un reconocimiento de los errores cometidos, una disposición a perdonar y una voluntad de cambiar. También es importante que haya una comunicación abierta y honesta, y que ambas partes estén dispuestas a comprometerse. Pero, ¿qué pasa si solo una de las partes está dispuesta a trabajar en la relación? En ese caso, las posibilidades de éxito son mucho menores. Si una de las partes no está dispuesta a cambiar, o si no hay una comunicación abierta y honesta, la relación está condenada al fracaso. En el caso de Kerem y Ande parece que Kerem está dispuesto a trabajar en la relación, pero no sabemos si Ande siente lo mismo. Si Ande no está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem, o si no está dispuesta a comprometerse, la reconciliación será imposible. Una cosa sí es segura, el amor entre Kerem y Ande dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Un amor que comenzó como un cuento de hadas y que, a pesar de su final, sigue generando pasiones y esperanzas. ¿Volverán a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle y manteniendo viva la llama de la esperanza. Bueno, mis chismosos favoritos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recapitulando, vimos los indicios que apuntan a que Kerem podría estar buscando una segunda oportunidad, desde sus comentarios en redes sociales hasta sus ambiguas declaraciones en entrevistas. También analizamos el silencio de Hande, que puede interpretarse de diferentes maneras. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y rumores. La verdad solo la conocen ellos dos. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Kerem y Hande parece que esas cenizas aún están encendidas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a ser pareja? ¿Creen que Hande debería darle una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes de todo este drama amoroso. Y cuéntenme sus teorías más locas. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos fans de Senkalkam, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias del corazón y mucha diversión. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Les mando un beso enorme. Y recuerden, el amor es como un reality show, nunca sabes lo que va a pasar.